¿Qué tal? En esta oportunidad eh, vamos a abordar el tema de los flip-flops. Flip-flop, que también se le conoce como biestable o como multivibrador, es un dispositivo que, como vemos al lado derecho, eh, tiene tres entradas y tiene dos salidas. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop, se conoce como JK, por eso de sus dos entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es de señal de reloj y tenemos dos salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué sus características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice, esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0. Y viceversa, si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. Y de hecho esto se ve porque hay un inversor a la salida de cada otro punto que tenemos que considerar el flip-flop, es que tiene dos posibles estados. A la salida, cuando uno escuche el concepto de estado del flip-flop, se referirá a los valores que tengan las salidas, y que Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, si Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado set, que si que si 0 y Q negada vale 1, esto representará otro estado. Por eso dice que acá tienen dos posibles estados. Usualmente los estados se llaman set y el otro se llama reset. El otro aspecto que tienen los flip-flop es que Y es de entenderse cuando uno modifica una de las entradas, a las dos entradas particularmente J, K y R en otro flip-flop, pues entonces los valores en las salidas van a cambiar, y cambiar los valores en las salidas representa cambiar el estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace esos cambios en relación a la señal que está acá. Ya que había mencionado que se conoce como la señal de reloj, es decir, esos movimientos que van a dar cuando la señal de reloj lo indique. El flip-flop analizaremos lo que se conoce como disparo por flanco. Acá en esta parte de abajo vamos a un pulso de una señal de entrada y vemos aquí cuando la señal cambia de abajo hacia arriba, se le conoce como flanco de subida, y de manera complementaria, cuando la señal cambia a nivel alto al nivel bajo, se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparos ya sea de subida o de bajada. Acá tenemos dos flip-flops. Los más comunes es que es el SR y esté en el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres SR y JK. La señal de reloj y a la salida tienen evidentemente a Q y a su complemento, que es Q negada. Entonces, ¿qué diferencia de esto? Lo vamos a ver en un momento. Comencemos con el flip-flop SR. Dice, disparado por flanco, como mencionamos, se disparan en un flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos en las dos imágenes de los flip-flops, en dos podemos observar que la única diferencia que existe es que el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada. Del reloj, y bueno, eso nos indica que el flip-flop se va a disparar con el flanco de bajada. En el lado izquierdo de esta imagen, también es disparado el flanco, pero de hecho no aparece ese inversor. Aquí en esta entrada del reloj se nos da a entender que este es un disparo de flancos de subida. Aquí tenemos el flip-flop SR, tenemos la tabla de verdad que tenemos. Entonces SR con sus cuatro combinaciones 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, tenemos que trabaja con los flancos de subida y vemos los cuatro posibles estados. El primer estado dice que es un estado igual cuando en las entradas y SIR tiene 0, en SIR es 0, esto es que cambiemos a estos valores porque
S y R pueden tener valores diferentes previo a esto. Lo que en el estado que recordemos son los valores que tienen Q y Q negada. No van a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negada en el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de 1 y Q negada el valor de 0. Ya sabemos que se provoca que ocasionen, pero en los blancos de subida del reloj pusimos a S con 0 y a R con 1. Será un flanco de subida, como este estado nos dice que va a permanecer igual. Entonces quiere decir que después de ese flanco de subida, que va a seguir valiendo 1 y que Q negada va a seguir valiendo 0. En el caso complementario, si antes de ese flanco de subida Q negada valía 1 y Q valía 0, e independientemente de lo que valía SR los puntos de los demás aceros, antes de que el flanco de subida, cuando se dé, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso se dice que acá en la columna del reloj que este estado es indiferente, por lo que y no importa si en el flanco de subida o de bajada, en el cualquier instante de 0 del reloj es el estado, no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando vamos al segundo? Cuando S vale 0, R vale 1, hay un flanco de subida en la señal del reloj, entonces provoca el estado de reset que va a valer 0, Q negada va a valer 1. El estado de set, que cuando S vale 1 y R vale C, en los flancos de subida se va a ocasionar, y por lo tanto en que va a haber una salida de un negada, va a valer a la salida de 0, Q1, Q y un negada 0. Finalmente lo que tenemos cuando subimos las dos entradas a nivel alto, la de S y la de R, y están los flancos de subida, se dice que es un estado no válido. Por eso los signos de interrogación, porque lo que se va a generar es que tanto en como Q negada haya niveles de alto, lo cual es cierto modo componente del flip-flop. Se debería valer 0 y viceversa. Vamos a ver el ejemplo. Mi nombre es Juan Orea y soy supervisor de VFX. Estaba terminando la licenciatura en mercadotecnia. Aquí nos pusieron un anuncio, vamos a omitirlo. Entonces pues vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? Bueno, pasamos a la simulación. Acá tenemos al flip-flop SR y tenemos en la entrada S, tenemos la entrada de salida Y, tenemos la salida Q negada. Vamos a correr la simulación y veamos que vamos a corregir esto. Vamos a tener un valor de R en el valor de 0. Entonces, ¿qué debemos tener en el estado alto y en Q negada el estado bajo? Damos play a la simulación y vemos que cómo provoca el estado de set. Y si nosotros ahora ponemos el estado alto en R y el estado bajo en S, entonces lo que vamos a tener es el estado de reset, es decir que Q negada con les va a encender y Q negada va a apagarse. Vamos a darle play y ahí tenemos ese cambio. Vamos al tercer caso. Paramos la simulación y ahora le vamos a poner ambos en 0. Recordemos que ese estado era de no cambio, entonces una vez que le damos play a la simulación se deben de mantener. En este estado es un 1 y Q negada vale 0, damos play y vemos que de hecho de tener en 0,0 nos mantiene el flip-flop SR en ese estado. Finalmente paramos la simulación y vamos a poner los dos en alto. Recordemos que esto nos va a provocar que tanto como Q y Q negada enciendan, lo cual hemos dicho que es un estado no válido, porque siempre las salidas deben ser complementarias. Damos play y vemos que como tanto Q y Q negada en ese estado no válido van a ver, pasemos al flip-flop superior. Pasemos a flip-flop SR. Ejemplo, tenemos acá en la superior una señal de reloj. Tenemos 1, 2, 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R pueden estar cambios durante todo ese tiempo, pero nosotros nos vamos a concentrar en nuestros flancos de subida.
Acá, por ejemplo, la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene este mismo valor. Q en este caso vale C y Q negada vale 1. Bueno, entonces cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar y se da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que tienen S y R en ese momento. Veamos que QS vale C0, que R vale 0 y que si recordemos S es 0 y R 0 no provocan un cambio en las salidas. Por eso vean que como es en ese instante y después se mantiene en 0, para el caso de Q negada que estaba en 0 en una combinación de 0, en las entradas también va a permitir que siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca cambio en el estado, y recordemos que el estado es la combinación de los valores de Q y de Q negada. Como podemos observar en este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado. Cuando se hagan cambios en las entradas, si es que no se ha visto todavía presentado, si no se ha presentado el flanco de subida, por eso vamos, aunque R ya esté, y aunque R ya se mantuvo en un nivel alto de 1, acá las entradas siguen en los mismos valores Q0 y Q negada 1. Entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida, que es esta línea amarilla punteada, y vemos ahí que si vale 0 y R vale 1, entonces se tendría que considerar la salida. Cuando tenemos a S en 0 y R en 1, que es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad, es C0 y R1. Este flanco de subida entonces se va a provocar o se va a ocasionar el estado de reset, que implica que Q va a valer 0 y que Q negada va a valer 1. Pero es en esta coincidencia que a Q vale y Q negada vale 1, por tanto, entonces se van a mantener en el mismo valor, que va a seguir valiendo 0, 1 en Q negada va a seguir valiendo 1 hasta que el siguiente flanco de subida. Luego vamos que también en este trayecto vean cómo S y R cambia, pero nuevamente nos debemos fijar en los flancos de subida de la señal de reloj, y ahí es que donde tenemos que evaluar. Ahora veamos que S vale en ese tercer flanco de subida y R vale C. Si vamos a la tabla de verdad, S1, R0 en un flanco de subida van a provocar el estado de C. Esto da cuenta que tiene que valer 1 y que Q negada vale 0. Por eso vean que hasta ese tercer flanco de subida, Q pasa de bajo a alto, porque en el estado de set vale 1 y Q negada vale 0. Va a pasar a 0 porque este estado de Q negada vale 0 nuevamente. Veamos que en ese trayecto de tiempo tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos fijar en el flanco de subida que presenta para este 4 impulso este instante. Ahora sí hay que evaluar S valeo o R vale 1, y ya veremos, y ya sabemos que eso nos provoca el estado de reset, o en el estado de que debe valer 0. Por eso vean que venía 1 y pasa a 0 a una heada en el estado de reset, debe valer 1, y como venía, y ahorita continuamos. Pasamos al otro. Continuamos. Bien, continuamos. Pasamos a la tableta. Si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y en verde, se apaga el rojo, prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo, y de manera continua, ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Vamos a continuar con un ejemplo de un diagrama de tiempos, donde ahora tendremos
Perdón. Bueno, ahora lo que vemos es el diagrama de tiempos, donde el tiempo de basculación, la parte de arriba es el color rojo, tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar esa señal. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Que es acá en el 1 donde podemos darnos cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1 y K vale 0, y por lo tanto sabemos que eso provoca el estado de set. Q venía en 0, pero como en este instante se provoca que ese estado entonces pase a 1, vean como ahora Q negada venía en 0, el estado set provoca el 0 que en Q negada, por lo tanto se sigue en este valor. Hay un cambio en la señal, si hay o no hay no nos interesa, nos veníamos a fijar cuando se dé el segundo flanco de subida que está acá, y vean cómo exactamente el flanco de subida J pasa a 0 y K pasa a 1. En esa condición de 0 de J y 1 de K, vamos a ocasionar el estado de reset. Y recordemos el estado de reset J0, K vale 1, provoca que en Q haya un 0 y en Q negada haya un 1. Por lo tanto, vean como Q, que venía en 1 porque estaba en estado de set, ahora pasa a 0. Y finalmente Q negada venía en 0 por estar ahora en el estado de reset, va a pasar a nivel alto. Perfecto, seguimos en ese instante de tiempo y vean ahora que lo que se va a pasar. Vamos al tercer flanco de subida y vean como J, que venía en el 0, pasa a 1 y se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad, J y JK, nos damos cuenta que cuando el flanco cuando alcanza de subida alcanza el reloj, alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, como J vale 1 y K vale 1, entonces Q, que venía en 0, va a bascular, o sea que va a cambiar de valor, va a pasar de 1, y Q negada, que venía en 1, va a pasar a 0. Perfecto. Cambiamos de valor tanto como Q como en Q negada hasta cuando van a volver a cambiar el valor. Recordemos mientras y que Q permanezca en el estado alto, el flip-flop va a bascular, y eso es lo que podemos ver en el cuarto impulso y en el flanco de subida. Veamos que Q y J siguen manteniendo el valor de 1, mientras que Q va a bascular, va a pasar a 0, y Q negada venía en 0, va a pasar a 1. En este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando, recordemos, J y K permanezcan en el estado alto. Para terminar, vamos a ver para terminar, pues vamos a checar la simulación que tenemos y pues que se tiene en el video, y vamos a continuar. La salida de Q, y tenemos la salida de Q negada que debe ser complementaria. Tenemos acá el generador de funciones que está ingresando una señal de reloj a la terminal correspondiente. Entonces, si tenemos en J el valor de 1 y en K el valor de 0, tenemos que provocar el estado de bascularización. Entonces debe estar en Q1, y en jugada debe ser que le damos play a la simulación y vemos la secuencia. Paramos la secuencia y ahora invertimos y ponemos J en 0, y acá damos play y ahora veamos qué es lo que hace. Deben conceder que Q negada debe estar en 0, porque para ese estado de reset continuemos. ¿Qué pasa si nosotros ahora ponemos en K también 0? Tenemos a J en 0 y K en 0. Recordemos que eso es un estado de no cambio. Cuando demos play se debe mantener Q negada y 1 y Q en 0. Ahí está, vamos en la simulación. Finalmente veamos a provocar ese estado de basculación.
que es lo que hace diferente a los flip-flop JK de los demás. Tenemos J1, tenemos acá en 1 y cuando damos play van a estar basculando, o sea, van a estar alternando los valores de Q y Q negada. Acá arriba 0, 0, 1, 1, 0, 0. Vemos que en el estado basculante, bueno, como esto está terminando la explicación de los flip-flop, espero que haya sido útil. Es todo por el video de hoy y continuamos al siguiente.